aquí la voz de Europa. El otro día Pedro Sánchez volvió a comparecer ante el Congreso y hoy mismo ha hecho unas declaraciones muy parecidas después de verse con el Papa, reiterando de nuevo una de las principales ideas fuerza del régimen del 78 de los últimos 25 años, que en España hay mucha gente que no tiene hijos porque no quiere, sin explicar los motivos de fondo de por qué ocurre eso y si puede revertirse de alguna manera. Por ejemplo, con el impulso del Estado y de otros agentes provocando un cambio radical en la mentalidad de la población. ¿No es eso lo que hicieron para que la gente aceptara la agenda de género, la agenda LGTB, la agenda feminista y la agenda del aborto? ¿No se emplearon gigantescos recursos públicos y privados para modificar de forma radical la mentalidad de la población española para que aceptara esos temas? ¿Por qué no se ha hecho lo mismo para impulsar la natalidad y la creación de familias españolas? Lo más indignante es ver cómo los políticos fingen que este problema se lo han encontrado ahora, de golpe. Como si no se llevara arrastrando más de 45 años. 45 años en los que ningún gobierno español ha hecho nada para solucionar el problema. Al revés, han hecho todo lo posible para empeorarlo. No sabemos si es una conspiración, pero desde luego, si hace 50 años un gobierno de España hubiera querido hundir la natalidad del país, habría tomado exactamente todas las medidas que se han tomado en España desde la transición. Porque su plan es el que ya sabemos, reemplazarnos por inmigrantes. Que es básicamente lo que dijo Sánchez que van a seguir haciendo. Van a facilitar la contratación en origen de inmigrantes en países como Gambia, Senegal, Mauritania o Guatemala. Y también quieren acelerar los procesos de legalizar a los inmigrantes que ya están en España. Hablando del reto demográfico, expresión que en vuestras cabezas siempre tenéis que traducir como reemplazo de los europeos por inmigrantes. Es decir, esa supuesta teoría de la conspiración de la extrema derecha, pero de teoría nada, es una realidad pura y dura. Según Sánchez, también tenemos el deber de acogerles. Pero es que además, al hacerlo, lograremos mantener el estado del bienestar. Por desgracia, no es solo Sánchez, estamos ante una agenda global de todo el régimen del 78. Son el PSOE, Sumar y toda la izquierda los que quieren ampliar la regularización masiva de 500.000 a 700.000 inmigrantes. 700.000 a los que habría que sumar a su familia por la reagrupación familiar. Así que multiplicad esos 700.000 por 4 o 5. Y se supone que todas estas oleadas que vienen por millones del tercer mundo que ingresan poco y gastan mucho van a salvar al estado de bienestar. Otro agente más para la destrucción de España son las patronales de empresarios, en especial la de la construcción, que acaba de decir que los 700.000 inmigrantes que pedían hasta hace poco ahora se quedan cortos y que han de ser por lo menos el doble. Esta gente ha enloquecido y ha perdido por completo el sentido de la realidad. Se supone que la cúpula de una patronal nacional está formada por gente más o menos inteligente. Pero por lo visto que en toda Europa estén subiendo masivamente los partidos anti-inmigración justamente porque el experimento multicultural ha sido un desastre, pues no va con ellos. Ni tampoco va con ellos que casi el 60% de los españoles vea connotaciones negativas en la inmigración. Ni que la inmigración sea ya el principal problema de los españoles. Pero nada, para la cúpula del régimen del 78 todo esto no tiene ninguna importancia. Y han decidido que vamos a ser reemplazados y que nuestra opinión no cuenta para nada. A la patronal solo le interesa forrarse con la inmigración, lo mismo que hicieron durante la primera burbuja inmobiliaria, la de Aznar. Y ahora estamos en una segunda burbuja, primero con los fondos europeos, es decir, dinero deuda creado de la nada por el Banco Central Europeo, que se inyecta directamente en nuestra economía estimulándola, a base de obra pública en su mayoría innecesaria. Es decir, la peor versión del keynesianismo, estimular la economía con obra pública innecesaria a base de más impuestos y más deuda.
Y por si fuera poco, también con impulso público se pretenden construir 184.000 viviendas. Y si para construirlas en España no hay mano de obra, pues la quieren traer de fuera. ¿De verdad que no encuentran mano de obra en los más de 11 millones de inmigrantes que hay en España? ¿Ni en los 600.000, 700.000 o hasta 1 millón que entraron en el año 2022 y que están entrando anualmente en nuestro país? ¿Tampoco la encuentran en ese casi 20% de mano de obra nacional que está siendo desperdiciada? Si no la encuentran, entonces están reconociendo que los inmigrantes también son unos vagos, igual que, según ellos, son los españoles. O que los inmigrantes que están llegando no tienen la cualificación necesaria ni para trabajar en la construcción. Entonces ya nos explicarán qué estado del bienestar van a mantener. Todas esas 184.000 viviendas son para meter en ellas a todas las oleadas de inmigrantes que están llegando a España. No son para los españoles. En España, con la pirámide demográfica que hay vivienda de sobra para los españoles, no hace falta construir nada más. No faltan viviendas, sobran inmigrantes. Y los tontos liberales, incluidos los de Vox, diciendo que hay que liberalizar el suelo. Lo que provocará un efecto llamada que hará que aún vengan todavía más inmigrantes. Por lo que es muy posible que ni siquiera bajen los precios de la vivienda, al revés. Si viene más gente de la que el mercado puede absorber, los precios subirán, no bajarán. Ya es más que conocido que la inmigración es la principal responsable del aumento de los precios de la vivienda, por mucho que la izquierda quiera ocultarlo. Y en cuanto a los fondos europeos, lo mismo. La gran mayoría de las obras que se financian con ellos son innecesarias. Por lo tanto, todos estos inmigrantes que se supone necesitamos para construir todos estos proyectos en realidad son innecesarios. Todos estos inmigrantes no solo ingresan, también gastan, y mucho. 157 millones pide Canarias para atender a sus inmigrantes. Y se calcula en 2.000 millones el coste solo de la inmigración ilegal. Otro tema tabú es el de las remesas, el dinero que los inmigrantes envían a sus países. Que si alguien calculara todo el dinero que ha volado de España en los últimos 25 años mediante las remesas, nos llevaríamos las manos a la cabeza. En su inmensa mayoría, los inmigrantes pasan a engrosar el sector de la población que durante toda su vida recibe más del Estado de lo que aporta. De hecho, la mitad de los inmigrantes de España están en riesgo de pobreza, el peor dato de Europa. Nuestro mercado laboral es un desastre, solo da trabajo a inmigrantes. Mientras tanto, los jóvenes españoles cualificados se van a trabajar al extranjero, haciéndonos perder como país un valor de 155.000 millones de euros. Esta política es un negocio totalmente ruinoso para España. Esta inmigración masiva tercermundista no hace crecer a un país, al revés. Como mucho, y en un momento expansivo de la economía como el actual, hacen crecer la macroeconomía, el PIB total. Pero la renta per cápita, los salarios reales, el trabajo basura que se crea, todos esos indicadores empeoran. Casi el 90% del empleo que se crea en España es precario, mal pagado y solo se crea para inmigrantes. Así no se desarrolla un país, al revés, se dirige al tercer mundo. Y hablamos solo de factores económicos. Ya no entramos en la degradación de los barrios y de los servicios públicos, de las bandas latinas, la islamización, las manadas de agresores sexuales, los menas y la delincuencia. Y de 1000 medidores de la calidad de vida de un país que empeoran con la inmigración. Pero a la patronal de la construcción le da igual, a ellos no les afecta, o es lo que ellos se creen. Pero son ellos, junto con la banca, dos de los lobbies más poderosos del país. Y sus beneficios dependen de que el negocio de la construcción y el de las hipotecas no paren nunca. Y si no hay suficientes españoles para enganchar, pues se traen a millones de inmigrantes y que la rueda continúe girando, a costa de empeorar la vida del resto de españoles. España tiene la peor élite de toda Europa. Es el único país que está yendo en contra de las políticas del resto del continente, donde la presión de los partidos anti-inmigración está forzando a los políticos tradicionales a frenar un poco la invasión. Pero aquí no, aquí la seguimos estimulando en masa. Esto va a acabar muy mal. Pero Sánchez nos propone la siguiente elección.
Y eso es lo que le he trasladado al Papa Francisco, que la pregunta que nos tenemos que hacer todos en España y también en Europa es qué país queremos ser y qué Europa queremos ser. Si queremos ser una España y una Europa abierta y por tanto próspera durante las próximas décadas, o queremos ser una España y una Europa cerrada y por tanto pobre durante las próximas décadas. Pues nosotros tenemos muy claro lo que elegiríamos. Aquí os recomiendo el artículo que escribí hace poco para la página web de Democracia Nacional. El artículo se titula La prioridad de un nacionalista, la economía o la población. Os pondré el enlace abajo en el cajetín. Aún creyéndonos que toda esta importación masiva de millones de tercermundistas va a hacer más rica a España, algo que no se cree nadie, elegiríamos ser más pobres pero seguir siendo España. Un país del primer mundo, tranquilo, seguro, habitado por españoles de estirpe formando sus propias comunidades. Sin la amenaza de ser reemplazados, sin quinta columna marroquí, sin islam, sin bandas latinas, sin machetazos ni cuchilladas diarias. Sin guetos, sin aumento de agresiones sexuales, con nuestros hijos e hijas yendo seguros por las calles. Con barrios, colegios e institutos 100% españoles. Tenemos que empezar a usar cada vez esta palabra, decrecimiento. Fijaos que siempre que un político o un empresario dice que hay que traer millones de inmigrantes, siempre añade la coletilla para que la economía siga creciendo. Y esto nos dice el señor Sánchez. El que España, si no hace nada durante las próximas décadas, vaya a perder 4 millones de personas en edad de trabajar y por tanto vaya a tener, si no hace nada, la misma fuerza laboral que en 1996, implicaría una reducción del crecimiento potencial en nuestro país del 2% al 0,1%. Con eso es absolutamente inviable el poder sostener nuestro estado del bienestar y garantizar un mínimo de prosperidad a las generaciones futuras. Y es un mantra que ha aceptado todo el mundo. Hay que empezar a preguntarse por qué hay que seguir creciendo eternamente y qué problema habría en decrecer un poco. ¿Sería tan grave? ¿Tan grave sería decrecer entre un 0,1 y un 2% si España sigue siendo España y Europa sigue siendo Europa? ¿Nos compensa crecer económicamente si a cambio nos convertimos en un cruce entre África, Asia, Sudamérica y el Islam? Más aún cuando, por supuesto, cuando eso ocurra, la economía se hundirá. Nos dirán que los necesitamos para financiar los recursos públicos, pero ya hemos dicho que los inmigrantes también gastan, no solo ingresan. Siempre se pueden buscar vías alternativas a esa financiación, pues hay muchos gastos que se pueden recortar. Y si invertimos en productividad y en tecnología, sin mano de obra tercermundista, seguramente la renta per cápita hasta subirá, no bajará. Entonces, ¿seríamos más pobres? Habría que verlo. Pensamos que no. Y no toda la riqueza se mide de forma material. Y da igual, cualquier problema que surja siempre se puede solucionar si España sigue siendo España y está habitado por españoles autóctonos. ¿Una crisis económica se supera? ¿Un reemplazo demográfico? No. Aquí, la voz de Europa.